Dice así la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Versículo 2. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Versículo 3. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Vamos a leer nuevamente el versículo 3. Y luego que fue confirmado, presente con esa expresión, luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Versículo 5. Reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre toda Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Versículo 6. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes, es decir, contrató una flota de Israel. Versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, los que él había contratado, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. ¿Cuánto lo creen? Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? El dinero que había pagado a los que había contratado. Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Versículo 10. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Versículo 11. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal, y mató de los hijos de Seir 10,000. Versículo 12. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí lo despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Versículo 13. Mas los del ejército que Amasías había despedido, para que no fuesen con él a la guerra, aquellos que no le dio el contrato al fin, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Ben-Horón, y mataron a 3,000 de ellos, y tomaron gran despojo. Versículo 14. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole al profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Dejémoslo hasta ahí. Bueno, hay tres momentos que quiero resaltar de esta enseñanza. Tres momentos. El primer momento
lo hallo en el versículo 3 y en el versículo 4. Dice que el reino fue confirmado. Diga, reino confirmado. Un reino confirmado representa seguridad. Un reino confirmado da firmeza, da estabilidad. ¿Cuántos quieren seguridad, firmeza, estabilidad? Yo creo que buscamos todo ello. Hay muchas áreas en nuestras vidas que aún no están confirmadas, que necesitan estar confirmadas. Amasías ya estaba en el trono, pero no estaba confirmado. Y mientras que no estaba confirmado, habían áreas sueltas. Su padre lo mataron. Le hicieron una emboscada y lo mataron sus propios siervos. Y él sabía esto. Él tenía que tomar acción. Él tenía que mirar la posibilidad de hacer justicia. Pero todavía su reino no estaba confirmado. Dios quiere confirmar nuestras vidas. Hay áreas que todavía están pendientes por resolver. Hay áreas que Dios le quiere colocar un punto, un final. Y Dios quiere que lo logremos. La pregunta es, ¿cómo este rey llegó a confirmar su reino? Y en el versículo 4 está la razón: conocer la ley. Diga, conocer la ley y aplicarla. Es la única forma como se consolida o se confirma un reino. A todos los reyes se les mandó a que leyeran la ley, que leyeran los versos que habían sido escritos por Dios por medio de Moisés allá. Por medio del conocimiento, él sabía qué debía hacer. Nosotros nos enfrentamos a situaciones donde no tenemos el conocimiento para resolver. Y mientras que no tengamos el conocimiento, esa situación no se va a resolver. A pesar que usted intente por un lado, por el otro lado, hasta que usted no tenga el conocimiento, usted no va a resolver. Él no podía resolver según su alma. Él no podía resolver según sus emociones o según su razón. Él debía conocer la ley para resolver. Mire que en el versículo 4 dice que no mató a los hijos de esos siervos que mataron a su padre. ¿Por qué no los mató? Porque en la ley de Moisés se decía que no debía ser así. Él conocía la ley para poderla aplicar. Así se consolida un reino. Así se consolida la vida de un creyente. Cuando sabe aplicar la palabra de Dios. Cuando sabe por qué se escribió la palabra y sabe usarla. Así como Pablo le dice a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. A veces la usamos mal y por eso vemos las consecuencias. Debemos usar bien lo que Dios nos dejó en este libro maravilloso como instrucción. Un ejemplo, acompáñame a un ejemplo. Lucas, capítulo 6, por favor. Lucas, no vayan a perder esta cita. Vamos a Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 46. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 49. ¿Estamos ahí? Lucas 6, 46 al 49. Sé que conoce esa parábola, pero vamos a leerla. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye, escuchen muy bien este verso, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Los dos tenían el conocimiento, sí, pero uno lo aplicó y el otro no lo aplicó. De nada sirve que tú tengas el conocimiento si no lo aplicas.
Si tú no aplicas el conocimiento que Dios te ha dado, nunca nuestra vida se va a confirmar. Nunca. Hay gente que lleva años escuchando la palabra de Dios y hay situaciones que no se han confirmado en ellos. ¿Sabe por qué? Porque nunca aplican la palabra de Dios. Oyen por aquí y salen por aquí. Y mientras que eso no se ha resuelto, su vida siempre va a ser inestable. Porque lo contrario a confirmar, ¿qué es? Una vida inconstante, una vida débil, una vida frágil. La diferencia de estar confirmado es que tú estás fuerte, tú estás firme, así como esa casa. Esa casa se confirmó, es fuerte porque se hizo las cosas como se deberían hacer, así como estaba escrito, como se debe edificar una casa. Aquellos que edifican casas, ¿sabe de los que le hablo? No es que, es que me da pereza ahondar, es que lleva trabajo también. Pero una vez confirmada esa casa, a pesar que se levanten vientos contrarios, a pesar que se levanten situaciones difíciles, esa casa no va a caer. ¿Por qué? Porque ya está confirmada. Dios quiere confirmar nuestras vidas, pero Dios quiere que apliquemos su palabra. Y quiero hacerle esta pregunta: ¿qué áreas de nuestras vidas necesitan ser confirmadas? En este momento, ¿qué áreas de nuestras vidas están flojas? ¿Aló? ¿Qué áreas de nuestra vida están débiles? ¿Qué áreas de nuestras vidas están a punto de caer? Debemos comenzar a confirmar esas áreas, iglesia. Porque si leemos los 2 cimientos, dice, y fue grande la ruina de aquella casa. No estamos hablando de 4 paredes, estamos hablando de aquellos que viven en casa. Si tú construyes mal, si tu vida no es confirmada como Dios ha dicho, hay pérdidas, iglesia. Aló, hay pérdidas. Se va a perder mucho. Y yo no estoy hablando de pérdidas materiales, porque eso se puede recuperar. Estoy hablando de pérdidas de personas, de situaciones, de propósitos de Dios. ¿Pero por qué? Porque usted no ha querido consolidar su vida. Porque usted no ha querido aplicar la palabra de Dios. Es que mucha gente no aplica la palabra de Dios porque es que no le conviene al pecado. No le conviene a lo que él está haciendo, a lo que ella está haciendo. Es difícil, pero las personas prefieren construir así. Saben que están mal, pero prefieren meterse así. Saben que lo que están haciendo es incorrecto, pero prefieren meterse. Usted ha visto esas casas, esas inundaciones que a veces el río se crece y es prohibido que se construya en ese lugar. Pero la gente, a pesar que sabe que es prohibido, se mete. Y después viene la inundación y se lleva todo y después dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué nada? Fue usted que no quiso consolidar, fue usted que no quiso construir bien, fue usted que no acató las normas ni las órdenes. Cuando pasan las cosas, ahí sí comenzamos a buscar quién tiene la culpa. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que usted no hizo caso, usted no asumió la responsabilidad. Si usted hace las cosas mal, eso nunca se va a consolidar. Amasías necesitaba consolidar su reino. Por ello necesitaba conocer la ley y aplicarla. Como le dije ahora, ¿qué áreas de nuestras vidas necesitan ser confirmadas? Usted tiene una de 2. ¿Será porque de pronto desconoce esa área en la palabra de Dios? ¿O será porque no quiere aplicar la palabra de Dios en esa área? Una de 2. ¿Desconoce o no quiere aplicar? O las 2. Bueno, usted me entenderá, ¿cierto? Una de 2. Dios quiere que apliquemos su palabra para que nuestra vida sea sólida. ¿Cuántos quieren una vida sólida, una vida segura, una vida estable, una vida confirmada? Debemos comenzar a trabajar en esas áreas flojas. Bien. Segundo momento. ¿A quién le gusta perder dinero? Álzame la mano. A ninguno le gusta perder dinero. ¿A quién le gusta ganar dinero?
Todos, ¿no? Ahí sí, ¿no? Todos. En el versículo 6 hasta el verso 9, Amasías va a pelear, pero Amasías ve que el pueblo que tiene no es suficiente y él hizo un contrato con unos vecinos, Israel. Ahí, ¿alguien me puede dar cuántas monedas eran? ¿Cuánto de plata era? ¿100 qué? 100 talentos de plata. Mire, 100 talentos de plata. En la traducción lenguaje actual no aparece 100 talentos de plata. Aparece 33,000. ¿Cuánto aparece? ¿Alguien me puede corroborar? ¿Alguien tiene la versión traducción lenguaje actual? Ok. Es segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo del 6 al 9, traducción lenguaje actual. 3,000. ¿Cuánto es? 3,000, yo ya estaba agregándole 3,000, no estaba muy seguro, 3,300 kilos de plata, 3,300 kilos de plata. Vamos a ponerlo al día de hoy. La plata se pesa al gramo, ¿sí? El gramo está a 3,000 pesos. Yo lo estoy averiguando. El gramo de plata está a 3,000 pesos. Para que haga 1 kilo, necesitamos 1,000 gramos. Entonces, 1,000 gramos por 3,000, ¿cuánto es? 3 millones. 3 millones por ¿cuánto? Bueno, ¿cuánta plata? ¿A cuánto les gusta perder plata? ¿Ah? Estamos hablando de mucha plata. Estamos hablando de una cantidad que cualquiera... Este rey tenía plata y pagó. Pero Dios le dice, ¿sabes? Yo no quiero que vayas con ese pueblo de Israel, porque ellos no están haciendo las cosas bien. No están haciendo las cosas bien. Entonces él se preocupa, él dice, bueno, entonces ¿cómo le voy a pedir que? Y su hombre es valiente, yo no me puedo echar para atrás. Y Dios le dice, deja, parafraseando, Dios le dice, deja que se pierda eso. Yo te puedo dar mucho más que eso. Aló. Mire, a veces hacemos malos negocios. Y a veces, yo no sé a quién estoy hablando. Porque en estos 3 momentos Dios me decía, algunos van a agarrar los 3 porque necesita los 3. En mi caso era 1, yo ya sé cuál es. En el caso suyo no sé, falta otro momento. Estoy en el momento de la plata. ¿Ah? Pero ¿cuántas veces no hemos cortado amistades o alianzas porque hay plata por medio? Aló. ¿Cuántas veces, cuántas veces no hemos cortado alianzas porque hay plata por medio? Y muchas veces esas alianzas desagradan a Dios. Aló, desagradan a Dios. Muchas veces debemos perder dinero para agradar a Dios. Aló. Amasías tuvo que perder mucho dinero para poder agradar a Dios. Jonás capítulo 1, por favor, acompáñame al libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo... Espérame. Jonás, ¿dónde está Jonás? Ok, un momentico. Jonás capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 1, ¿listo? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y ahí dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y usted ya conoce la historia. Se levantó un gran viento. Al final, usted sabe que él nunca llegó a Tarsis. Y si él nunca llegó a Tarsis, porque llegó un momento de la tempestad, llegó un momento donde el barco estaba que se hundía, la gente estaba preocupada, y Jonás supo que era su culpa. Jonás le dijo a las personas que lo tiraran al mar, ¿sí? Que lo tiraran al mar. El destino de Jonás cuando pagó el pasaje era terminar ahí. No, era terminar en Tarsis. Nínive, no, pero cuando él pagó el pasaje, lo pagó para ir ¿a qué? A Tarsis. Ese era el destino que él pagó, pero el destino que Dios quería era Nínive. Es decir, él invirtió en un destino que Dios le dijo que no era. Es decir, Dios le dijo fue Nínive, no Tarsis. Pero cuando entendió el propósito de Dios, sabía que nunca iba a llegar a Tarsis. Y hay ciertos negocios que no van a dar, iglesia, aló. A pesar que usted se esfuerce, como Dios le dice a este hombre, Amasías, si tú quieres ir, a pesar que te esfuerces, no vas a ganar, porque el que da la victoria soy yo. Aló, el que da la victoria soy yo. Y a pesar que te esfuerces, y a pesar que quieras hacer irte para Tarsis, no vas a llegar. Hay mucha gente que pagó un pasaje y lo debe perder, porque ese no era el destino. Hay mucha gente que ha hecho cosas fuera de la voluntad de Dios y se están esforzando y dicen, es que tengo que recuperar la plata que invertí. Y yo le quiero decir, Dios te puede dar mucho más que eso. Lo más importante es que tú agrades a Dios. Eso es lo más importante, que Dios vaya contigo. ¿De qué servía que el pueblo de Israel fuera con Amasías si Dios no iba con Amasías? Es decir, ¿de qué nos sirve eso? Que tengamos poder económico, poder de herramientas, poder de personas, pero si Dios no va con nosotros, ¿de qué nos sirve eso? Nosotros todo lo que hacemos siempre lo hacemos para agradar su nombre, para exaltar su nombre, para glorificar su nombre. Entonces no se pegue 3 pesos, peguémonos a Dios. Y hay ciertas situaciones que vemos que hasta aquí. ¿Por qué? Porque invertimos mal. Porque antes de hacer las cosas, no le preguntamos a Dios. Y si le preguntamos, de pronto no le oímos porque solamente queremos oír lo que queremos. Y a veces Dios nos habla, pero no le prestamos atención. Aló. Entonces, el segundo momento es, debemos saber invertir para no perder. Pero si has invertido mal, si hemos invertido mal, Dios puede darte mucho más que eso. Pero siempre busquemos agradar a Dios. Mire, hay varios cantantes, y he escuchado testimonios, que se convierten a Jesús. Y he escuchado consejos que se convierten a Jesús y eran cantantes que cantan música para el diablo. Pero literal, para el diablo, así. Ya no necesita mensaje subliminal, así directo, para el diablo. Y se convierten esos cantantes a Jesús. Y muchas veces esos cantantes no pueden continuar la vida que llevan porque tienen un contrato con una discográfica, con una firma. Y si no cumple con ese contrato, con esa firma, pues tiene que pagar mucho dinero. ¿Cierto? Entonces él tiene que cumplir el contrato. Así lo escuchaba a un cantante que le decía a otro, no, tú tienes que cumplir el contrato y cuando cumpla el contrato, ahí sí, ven y cántale al Señor. Yo le quiero decir, Dios te puede dar mucho más que eso. Aló, mucho más que eso. Es que las decisiones en Dios son radicales. Es que a veces nosotros buscamos ser muy parcial, pero cuando se toma una decisión en Dios, según este pasaje que estamos leyendo, era Dios muy radical. Estamos hablando, usted hizo la cuenta,
¿Ah? Estamos hablando de mucho dinero, pero lo más importante es que Dios vaya con nosotros. Eso es lo más importante, que Dios vaya con nosotros. Amén. Entonces, si hay que tomar decisiones y decirle a negocios o a personas, chao, porque si yo sigo en este negocio, sigo con esta relación, Dios se está alejando de mí. Dios se está alejando de mí. Y por eso que no puedo continuar con ello. Bueno, yo no sé a quién le hablé, solamente le hablé de parte de Dios. Ese es el segundo momento. Y el tercer momento escribo esto: nuestros actos traen consecuencias. Aló, nuestros actos traen consecuencias. Dios no tiene la culpa de ello. Y así se llama la enseñanza de hoy. ¿Cómo se llama? Dios no tiene la culpa. Cuando Amasías despide a los que no va a contratar, ellos estaban muy bravos, estaban encolerizados, estaban bravísimos. Ellos, no sé por qué lo hacen, ellos van y matan a un poco de gente de Judá y se roban un poco de plata del botín. Cuando Amasías regresa de la victoria que Dios le ha dado, pues él ¿qué va a encontrar? Que el pueblo fue saqueado por los que él quiso un día contratar. Imagínense, los que un día quisieron ayudarle terminaron siendo sus enemigos. Entonces, la Biblia no lo explica, pero automáticamente dice que Amasías comenzó a adorar a otro Dios, al Dios a donde él había vencido, supuesto Dios, y había tomado esas reliquias. Él comienza a adorar a Dios, pero ¿por qué? Si hasta el momento su vida estaba confirmada, si el momento, todo lo que Dios le hablaba lo hacía, a pesar que había mucho dinero intermedio, él le hacía y obedecía a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios? Estamos haciendo lo correcto. Dios dice, rompe, nosotros rompemos. ¿Ah? ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo las cosas y de un momento a otro vemos que algo sucedió que no nos agrada? Y decimos, ¿y aquí qué pasó? ¿Y por qué pasó esto? Y comenzamos a buscar respuestas y muchas veces no la hallamos. Y por eso decidimos echarle la culpa a Dios de lo que ha pasado. Seguramente no le decimos, Dios tiene la culpa. Seguramente así no le decimos. Así seguramente no le decimos. Pero ¿sabe cómo le decimos? Cuando el profeta vino y le amonesta y le dice, oiga, tú no debes hacer eso. Él dice, cállate, ¿quién te mandó para que fuera consejero del rey? ¿Quién te mandó? Él no quería escuchar más a Dios. Aló, él no quería escuchar más a Dios. Y usted cuando no quiere escuchar más a una persona, se supone que esa persona tuvo algo que ver. Amasías no quiere escuchar más a Dios. Y la pregunta es, ¿Dios tuvo la culpa de lo que pasó? ¿Quién buscó a esas personas? ¿Quién las buscó? ¿Dios? Las buscó Él. Ahí están las consecuencias de nuestras decisiones, de buscar de lo que no se nos ha perdido. Dios no mandó a este pueblo que destruyera a Judá. Fueron sus propias decisiones. Y ahí está la consecuencia de sus decisiones. Hay gente que hace muchas cosas incorrectas. Le piden perdón a Dios, pero hay consecuencias de las cosas que hiciste incorrectamente. Hay consecuencias. Pero no es para que te pongas bravo con Dios. Aló. No es para que tú no digas, no sigo escuchando más a Dios. Dios no tiene la culpa de eso. Fueron tus propias decisiones. Dios no buscó a esa gente, fue usted que buscó a esa gente. Aló. Ay, pero Dios permitió. Bueno, Dios es soberano, pero Dios no tiene la culpa de eso. ¿Ah? Muchas veces nos portamos como que Dios tuvo la culpa porque no queremos oír más su voz. Ya no queremos oír su voz. Amasías se endureció con Dios. No quiso oírlo más. Y hay gente, por lo que ahora está pasando, dice, ya no quiero escuchar más a esos pastores. Mire, yo estaba haciendo esto, y mira lo que me está pasando. ¿Ah? Aló.
Mire, yo estoy viviendo en santidad, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Sí, he cometido errores, pero ahí voy. Déjeme decirle que esos errores traen consecuencias. Entonces no te pongas enojado con Dios y no le eches la culpa a Dios cuando fueron tus propias decisiones que trajeron las consecuencias. Hay que hacerle para adelante. Amasías se compara mucho con David, eso lo hablaba el miércoles. David pasó algo igualitico a Amasías, pero ¿cuál fue la diferencia de David a Amasías? Vamos a ese pasaje, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30, por favor. Vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 8. Antes de leer el capítulo 30, versículo 1 al 8, David está huyendo de Saúl. David se refugia con los filisteos. Los filisteos, pues es el pueblo enemigo de Dios. Los filisteos iban a entrar en conflicto con Israel. En ese momento estaba de rey Saúl. Y David fue llamado para que les colaborara a los filisteos a pelear con sus hermanos. Cuando David se preparó, David dejó su pueblo, Siclag, donde él estaba viviendo, dejó la nación y se fue a presentarse con los filisteos. Los capitanes le dicen al rey de los filisteos: no queremos que David vaya porque David es judío. ¿Y qué tal que en medio de la batalla este judío se nos voltee? Entonces mándalo para la casa. Entonces David le dijeron: no, usted no puede ir con nosotros, ve nuevamente a tu casa. Mire lo que dice versículo 30, capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido ¿qué? Fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los había llevado al seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Usted alguna vez ha llorado así? Ese era el dolor que tenía. Andrés, por favor, me puede acompañar en el teclado. Las dos mujeres de David, Ahinoat, Jezreelita, y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Imagínense, el mismo pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, que le dice: hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Dejémoslo hasta ahí. David supuestamente va a hacer la voluntad de Dios. Va a un lugar y lo devuelven. Y cuando lo devuelven, todo está destruido. Su familia se la han llevado cautiva. Todos los soldados, el pueblo que lo acompañaba a David, comenzó a llorar. Usted leyó. Y comenzaron a buscar culpables. Y la culpa cayó ¿sobre quién? Sobre David. Hablaban de apedrearlo. Escuchen muy bien. Por eso Jesús, aquellos que decían: oh, sana al hijo de David, ahí viene el hijo de David, ese mismo, después a la semana siguiente, crucifíquenle.
crucifíquenle. A veces usted anda con personas, pero el otro día ellos te darán una piedra. Aló. Por eso nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios, no en las personas. Las respetamos, las amamos, pero nuestra confianza siempre está puesta en Dios. La gente hoy está contigo y mañana te tira un piedradón. Aló. Y mire, todo el mundo hablaba de apedrearlo. Era un cuadro lamentable. Pero ¿sabe qué hizo David? David pidió la voluntad de Dios. David dijo, y aquí ¿qué tengo que hacer? Y le dijo al sacerdote, préstame el efod. Es impresionante que el sacerdote, yo creo que no estaba orando, el sacerdote tenía una piedra. Aló. El sacerdote tenía una piedra y digo, no, préstame el efod. Hay gente que está amargada, hay gente con piedras y no usa la oración. Aló. El encargado de orar, porque el efod representa la oración, el que llevaba la voluntad de Dios, el que conocía la voluntad de Dios. Pero el que conocía, el que podía conocer la voluntad de Dios tenía una piedra. ¿Cuántas veces nosotros nos portamos así? Estamos llenos de rabia, llenos de ira, porque supuestamente estamos haciendo la voluntad de Dios. Y cuando venimos a casa las cosas no marchan tan bien. Todo está mal, todo está destruido. Y comenzamos a buscar culpables. Pero David dice, préstame el efod, yo voy a utilizar la oración. Y oró y supo la voluntad de Dios. En medio de un caos, en medio de una situación difícil, hay que pedirle siempre la ayuda a Dios y decirle, Dios, ahora que viene, ahora qué hay que hacer. Si Amasías fuera llegado y fuera encontrado todo esto y le fuera preguntado a Dios, Señor, ¿esto qué significa, Padre? ¿Ahora qué tengo que hacer? La historia fuera sido diferente. Pero lo que hizo él fue llenarse de rabia contra Dios, llenarse de ira contra Dios y comenzó a adorar ídolos donde realmente no está la salvación. No importa lo que estés pasando, Dios no tiene la culpa. Muchas veces son nuestras decisiones. David fue a pelear una guerra que no debería pelear y muchas veces tomamos decisiones que no deberíamos traer. Dios nos perdona y nos da una oportunidad, pero hay consecuencias. Y cuando estés viviendo las consecuencias, no le echemos la culpa a Dios. Digámosle, Señor, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Amasías no quiso escuchar más la voz de Dios. No quiso escuchar. Y hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios porque dice, ¿pero para qué? Si yo estaba haciendo lo que Dios me decía y mire cómo estoy. Y se han cerrado contra Dios. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Lo peor que tú puedes hacer es dejar de oír a Dios. No importa la situación amargada o triste que estés viviendo, no importa. Hay que preguntarle al Señor qué tengo que hacer ahora, Padre. Sé que lo que pasó es consecuencias de lo que hice. Sé que lo que pasó es consecuencia. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Muchas veces yo sé que usted no le va a gritar al cielo y le va a decir, usted tuvo la culpa, Dios. Muchas veces yo sé que usted no lo va a hacer así. Pero el dejarle oír, el dejar de escuchar su voz, porque estoy bravo, porque estoy brava, porque no quiero nada con Él, eso representa que le estás echando la culpa a Dios de lo que estás pasando. Yo no sé si a usted le ha pasado, que usted está enojado, que usted está bravo, algo le pasó en el día, en la semana, y alguien que no tiene nada que ver, alguien que está ahí para ayudarte, te saluda y usted le responde con una piedra, quítese de ahí. Y esa persona, ¿qué tiene la culpa de que usted esté pasando eso? Esa persona, ¿qué tiene la culpa de que usted ahorita esté pasando esa situación? Muchas veces herimos, muchas veces nos hemos portado así con Dios, porque pensamos que Él permitió todo ello. Mientras que estemos aquí en la tierra, todos nuestros actos tienen consecuencias.
de eso, Dios siempre tiene una opinión. Dios siempre quiere ayudarte. Dios siempre quiere darte aliento, esperanza. Es por eso, Dios, que estamos dispuestos a oír tu voz. Estamos dispuestos a seguir escuchando tu palabra. Hasta el día de hoy, Señor, te doy gracias porque muchas cosas se han venido confirmando hasta el día de hoy. Te doy gracias porque hasta el día de hoy he visto tu poder, tu gloria, Padre Celestial, en mi vida, en mi casa, en donde nos has puesto. He visto cómo has venido y cómo has confirmado. Te doy gracias, Señor, porque para mí, Señor, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es por eso, Padre, que estando a tu lado, Señor, siempre ganaremos, siempre lo tendremos todo. Pero, Padre, cuando algo de pronto, por causa de mis decisiones, vengan las consecuencias, no quiero, Señor, cerrarme con las personas que amo. No quiero cerrarme con las personas que están siempre a mi lado, ni siquiera contigo, Señor. Guárdame de cerrar mi corazón para ti. Siempre quiero oír tu voz. Tú no tienes la culpa, Señor, de lo que he hecho. Tú no tienes la culpa, Padre Celestial, de mis decisiones. Tú siempre me adviertes. Tú siempre esperas lo mejor para mí. Pero por causa del pecado, Señor, hay consecuencias. Gracias por perdonarme. Gracias por darme la oportunidad de levantarme. Y ayúdame en esa situación de muerte que estoy viviendo. Ayúdame en esa situación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué queremos hacer tu voluntad, Señor Jesús? Te doy toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial. Siempre escuchemos a Dios. Dios tendrá una respuesta. Usemos la oración. Soltemos la piedra y tomemos el efod y busquemos la presencia de Dios. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a Jesús porque Él es grande.